en esta noche continuar con la tercera parte de nuestra serie El lazo del cazador. Y quiero que repitas conmigo: Dios va a librarme del lazo del cazador, del lazo de la distancia y del lazo de la tentación. Amén. Si usted no sabía, y para aquellos que están acá, hemos comenzado una serie la semana pasada referente a Salmos. La Biblia nos enseña: y Dios nos librará del lazo del cazador. Y hemos estado hablando acerca del lazo de la distancia. Hablamos la semana pasada, y el día domingo hablamos acerca del lazo de la tentación. Si usted fue a servir al encuentro, lo fue a vivir y no ha podido ver esa enseñanza, yo le invito a que usted pueda verla, se tome un tiempo para poder verla, pero sé que va a ser de mucha bendición. Y constantemente es importante que nosotros no solamente sepamos que Dios va a liberarnos, del lazo, sino también es importante aprender de qué lazos Dios nos quiere librar. Es por eso que en esta noche quiero continuar con el tercer lazo, y repite conmigo: el lazo de la inmadurez. Y quiero que voltee a ver a la persona que tiene a su lado y a ver si tiene cara de inmaduro o de maduro. Y hoy quiero hablarte de ese lazo que sé que la mayoría de nosotros hemos caído. Quiero hablarte de este lazo que es tan importante en la vida cristiana. Quiero hablarte de este lazo que, si nosotros hoy recibimos la palabra y la ponemos en práctica, créeme que Dios va a empezar a madurarte. Quiero enseñarte, repite conmigo: Dios desea que yo crezca en todas las áreas. Quiero enseñarte algo: Dios está interesado en que cada uno de nosotros crezcamos en todas las áreas. Áreas familiares, áreas ministeriales, áreas familiares, áreas económicas, áreas emocionales. Y quiero enseñarte que crecer es importante. Repite conmigo: crecer es importante. Y cuando hablamos de crecer, ¿cuántos quieren crecer en su familia, en las finanzas, en el ministerio, en la voluntad que Dios tiene para nosotros? Y es el anhelo de Dios. La Biblia dice: yo quiero que ustedes vayan de gloria en gloria, de victoria en victoria. La Biblia dice que Dios desea que nosotros crezcamos. Pero quiero enseñarte: en el reino de Dios todos estamos llamados a crecer y todos estamos llamados a dar un fruto. Quiero enseñarte que Dios no te llamó simplemente a calentar una silla. Dios no te llamó simplemente a ser un espectador. Dios te ha llamado para que tú puedas crecer. ¿Y por qué te menciono esto? Porque ciertamente todos anhelamos crecer. Todos queremos el crecimiento. Todos anhelamos crecer en cualquier área de nuestra vida. Todos queremos crecer. Y solamente muchas veces cuando hablamos de crecer, nos enfocamos únicamente en el crecimiento. Nos enfocamos en qué tengo que hacer para crecer financieramente, qué tengo que hacer para crecer en mi familia, qué tengo que hacer, y únicamente nos enfocamos en el crecimiento. Pero quiero enseñarte en esta noche: crecer es importante, pero madurar es fundamental. Voy a repetir una vez más: crecer es importante. Dios desea que cada uno de nosotros crezcamos. Entonces, crecer es importante, pero madurar es fundamental. Dios no solamente está interesado en tu crecimiento, Dios está interesado en tu madurez. Y quiero enseñarte, y quiero tomar este capítulo como el capítulo fundamental de esta enseñanza, Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Y dice lo siguiente:
Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes. La palabra torpe no es como el término que nosotros conocemos de torpe. La palabra torpe significa inmaduro. Dice una vez más, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían de estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Dice más adelante, hace tanto tiempo que son creyentes que ya deberían de estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñar las cosas básicas de la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son, ¿qué cosa? Maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Para que puedan distinguir entre lo bueno y entre lo malo. Pablo está hablando acerca de un tema en la iglesia. Está diciendo, literalmente es así. Pablo estaba tocando un ejemplo, la oración. Y Pablo dice, mira, la oración es importante, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, pero no les puedo decir más. Porque aún son niños. Literalmente Pablo dice, ustedes deberían de estar enseñando esto, pero me veo la necesidad de volver a enseñar, ¿qué cosa? Los principios básicos del evangelio. Es más, son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. El alimento sólido, dice Pablo, es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Una señal de una madurez espiritual es que tú puedes distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero tristemente hoy en día la gente no puede discernir o distinguir entre lo bueno y lo malo. No tenemos la capacidad de poder ver. ¿Y cuántos acá alguna vez se han preguntado y han dicho, ¿cómo es posible que tal persona, sabiendo que está mal, siga haciendo lo mismo? ¿Cuántos se han preguntado alguna vez eso? ¿O han visto un ejemplo de lo que no se tiene que hacer? Dice, es que no lo puedo creer. Si todo mundo sabe que eso está mal, no entiendo por qué no se puede dar cuenta. ¿Sabes cómo se llama eso? Inmadurez. El no poder discernir entre lo bueno y lo malo. El no poder ver entre lo bueno y lo malo. El no poder o saber hablar entre lo bueno y lo malo. Y Pablo dice, tienen tanto tiempo en el evangelio que tengo la necesidad de volver a los principios básicos del evangelio. Es más, otra versión dice, debiendo ya ser maestro, aún no son. Yo quiero que te voltees con el lado y dile, debiendo de ser ya un maestro, aún no lo eres. Amén. Entonces, ¿por qué es importante hablar de crecimiento o de madurez espiritual? Escuche lo siguiente. Hay cosas que Dios no ha puesto en nuestras manos porque aún no somos maduros. La Biblia dice que Pablo está diciendo, no puedo darle más palabra porque no me están entendiendo. No puedo traer, Pablo dice, no puedo traer una revelación a su vida y me gustaría hablar más del tema, pero no puedo.
porque aún tienen la necesidad de la leche espiritual y no del alimento sólido. Y muchos de nosotros nos hemos quedado estancados en muchas cosas en nuestras vidas, promesas, bendiciones, porque aún no estamos listos para recibirlas. Es más, vuelvo a repetirlo, hay cosas que Dios no ha puesto en tus manos porque aún no eres maduro. ¿Cuántos me dicen amén? El ejemplo del hijo pródigo. La Biblia dice que su padre tenía mucho. Por lo tanto, el hijo pródigo era un productor, pero era un pésimo administrador. ¿Sabes qué significa esto? Que hoy en día habemos hombres con tantos dones, con tantos talentos, buenos para producir, pero malos para administrar. Se llama inmadurez. En otras palabras, hombres existen dentro de la iglesia, hombres para producir, pero niños para administrar. El hijo pródigo era un hombre para producir, pero era un niño para administrar. Porque lo perdió todo, dice la Biblia, al quedar al punto de estar en un chiquero. Y muchos de nosotros somos buenos para producir, pero somos niños para administrar. ¿Sí me estoy explicando? Tenemos muchos dones, muchos talentos, pero carecemos de algo llamado madurez espiritual. Y quiero decirte algo, para que Dios te pueda soltar algo, tenemos que madurar. Pero no podemos madurar sin antes identificar la madurez. ¿Y por qué es importante, iglesia, poder madurar? Porque la inmadurez detiene la voluntad de Dios. Vuelvo a repetirlo. La inmadurez detiene la voluntad de Dios. Tenemos que madurar, tenemos que crecer. Pero si no crecemos, si no maduramos, estamos deteniendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es la inmadurez espiritual? Podemos definirlo de esta manera. Madurez espiritual es la falta de discernimiento entre lo bueno y lo malo. Eso es inmadurez espiritual. No podemos discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, entre la santidad o el pecado. La inmadurez espiritual son faltas de fundamento, falta de principios y falta de valores. Eso es inmadurez espiritual. No poder discernir entre lo bueno y lo malo. No poder ver entre lo bueno y lo malo. No poder escuchar entre lo bueno y lo malo. En otras palabras, el inmaduro es como un bebé. Si usted a un niño lo pone en el suelo, el niño no se va a dar cuenta o ni siquiera va a discernir todo lo que está en el suelo. El niño se lo va a comer. Sea papel, sea juguete, todo va a la boca. El niño no puede discernir y saber que no tiene que meter los dedos a la corriente. No sabe qué es bueno, no sabe qué es malo, no puede distinguir. Por ejemplo, un niño dentro de la iglesia, a él no le importa si está la palabra o el de lado está recibiendo. Él está jugando, brincando, riéndose, llorando, distrayendo al pastor. O tenía que decir, soy libre. A él no le importa,
porque no puede discernir su comportamiento, porque es un niño. ¿Sí me estoy explicando? Y muchas veces nosotros así actuamos como niños. No sabemos cómo comportarnos, no sabemos cómo hablar y decimos imprudencias. No sabemos desechar o qué escuchamos o qué no escuchamos. No sabemos qué vemos o a quién no vemos. Entonces, misma versión, mismo capítulo, diferente versión, Hebreos capítulo 11, versión El Mensaje, dice lo siguiente: tengo mucho más que decir sobre esto, pero es difícil hacértelo entender, ya que has adquirido este mal hábito de no escuchar. En este momento, ustedes mismos deberían de ser maestros, pero aquí encuentro que necesitan a alguien que se siente con ustedes y repase los conceptos básicos de Dios nuevamente, comenzando desde el principio. Leche de bebé, cuando deberían haber estado alimentados o en alimentos sólidos hace mucho tiempo. La leche es para principiantes, inexpertos en los caminos de Dios. El camino sólido es para los maduros, que tienen cierta práctica entre distinguir el bien del mal. Quiero enseñarte algo. Madurez no es perfección. Madurez es discernimiento. Quitemos un concepto equivocado acerca de la madurez. Madurez no es perfección. No porque tengas un cierto nivel de madurez significa que eres perfecto. Madurez no es perfección. Madurez es discernimiento. Entonces, la pregunta es: ¿cuántos de acá quieren saber si son inmaduros? Levante su mano. Y ya los que se ponen de apechito que dicen, ya, yo sí soy inmaduro, levante su mano. Bueno, 3, 4 sinceros. Ya los que digan, a ver, ya, ¿para qué hacemos el test de si soy o no soy? Sí, lo soy la tinta, soy imprudente, no distingo. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11 dice: cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. ¿Cómo sé que soy inmaduro? ¿Cómo sé que estoy en el lazo de la inmadurez? Número 1, un niño se reconoce por su forma de hablar. Los niños siempre se están quejando, siempre se están justificando. Y es tan normal en esta etapa quejarse, justificarse, murmurar, porque no saben lo que quieren ni tampoco comprenden lo que hacen. Un niño se reconoce por cómo habla. Entonces, la inmadurez se reconoce en una persona cuando se enoja fácilmente, cuando por todo se queja. Si hay calor, porque hay calor. Si me hablaste, ¿por qué me hablaste? Si no me hablaste, ¿por qué no me hablaste? Si me saludaste, ¿por qué me saludaste? Y si no me saludaste, ¿por qué no me saludaste? Por todo se queja. Si me tocó adelante, ¿por qué adelante? Si me tocó atrás, ¿por qué atrás? Si me tocó servir, ¿por qué servir? Y si no me tocó servir, ¿por qué no me tocó servir? De todo se queja. Pero también un niño de todo se justifica.
Voy a repetirlo. De todo se justifica. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 20. Pues me temo que cuando llegué nos halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis. Que haya entre vosotros. Imagínense lo que Dios está hablando y diciendo. Cuando yo venga, no espero encontrar contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. El inmaduro, escuche esto, el inmaduro, su vida cristiana está basada en contienda con los demás. Es un niño. El niño se pelea por el juguete. Hablemos dentro de la iglesia. El niño se pelea por la posición. Y Dios dice, cuando yo venga, temo que cuando llegue, no los encuentre en contiendas, en envidias, en iras, en divisiones, en maledicencias, en murmuraciones, soberbias o desórdenes. La vida de un inmaduro está basada en contienda con los demás. Se pelea con todos y por todos. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, y aquí es donde yo quiero enfocarte en esta noche, iglesia. Repite conmigo, Dios desea crecimiento, pero también desea, y quiero que te hagas así, que yo madure. Dale un fuerte aplauso si es para Dios. ¿Por qué no oramos en esta noche? Señor, te doy gracias por tu amor y por tu presencia. Te pido, Señor, que tu presencia venga a nuestra vida, que pongas de tu gracia, de tu favor, para poder compartir este mensaje. Te pido, Señor, que me des la gracia y el favor para compartir tu palabra y no mi palabra, Señor. Que sea tu amor y tu reino, y que hoy tu pueblo tenga un corazón abierto para poder recibir el mensaje. Te doy a ti toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero enseñarte esto, iglesia, y quiero ser un poco vulnerable en esta noche. ¿Puedo ser vulnerable? ¿No se ofende, no se siente? Bueno, el domingo vamos a hablar de la ofensa, entonces no se preocupe. Una de las cosas que Dios me ha hablado de la iglesia de NGI, Ciudad de México Norte, no el sur, no Villahermosa, no otras iglesias, el norte, que muchos de nosotros operamos desde el don, pero no desde la madurez. ¿Qué significa eso? Buenos hombres para producir, niños para administrar. Lo que significa es que somos buenos servidores y somos buenos cristianos. Cuando tenemos que ponernos la camiseta, nos ponemos la camiseta. Y de verdad, Miriam y yo se los agradecemos. Estamos muy agradecidos por eso. Pero no es suficiente. Porque dentro de ponernos la camiseta, si puedes poner otra vez 2 de Corintios, dentro de la producción que tenemos, tristemente encontramos contiendas, encontramos envidias, encontramos iras, encontramos divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbia y desorden. Entonces, estamos operando desde el don, pero no estamos operando desde la madurez. Estamos operando
desde el don, pero no estamos operando desde el amor. No sé si me estoy explicando. Y quiero enseñarte lo siguiente y romperte este paradigma, iglesia. No midamos nuestra vida espiritual o nuestro crecimiento espiritual con nuestros dones. Porque podemos ser buenos servidores y podemos ser buenos siervos, pero inmaduros en la obra. Por lo tanto, lo defino de esta manera. La medida espiritual del creyente no son sus dones, sino su amor. Vuelvo a repetirlo. La medida espiritual del creyente no son los dones, sino es su amor. Por lo tanto, te digo algo de parte de Dios. No operes únicamente desde el don. Opera con dones, madurez y carácter. ¿Te has explicado? Y quiero ser vulnerables en esta noche. Y si usted viene por primera vez, hermano, esta es la casa de Dios. No somos perfectos, pero estamos buscando cada día la perfección. ¿Y cuántos aquí alguna vez han tenido alguna contienda con un hermano sirviendo o en el lobby o por la silla? Levante su mano. Y usted dice, oye, ¿cómo es posible que en la casa de Dios haya tantas contiendas? Tan fácil. Operamos desde el don, pero no operamos desde la madurez. Pero yo te quiero decir algo, mi querido amigo, en esta noche. Dios va a madurarte. ¿Cuántos lo creen? Número 2. Un niño se distingue por su forma de pensar. El pensamiento del niño se distingue por su gran capacidad de imaginar. Y esa imaginación la pone en práctica en los juegos, en sus momentos de diversión. Un niño se imagina la montaña rusa y el puente, porque un niño tiene la capacidad de poder imaginar una aventura para poder divertirse. ¿Y qué tiene que ver esto? Igualmente, un cristiano inmaduro que vive su cristianismo como un niño tiene la capacidad de imaginarse cosas que no son. Por lo tanto, ese niño no tiene un compromiso con Dios. Ese niño no tiene una convicción. Juega a ser cristiano, juega a servir en los ministerios de la iglesia, pero no son estables. Son niños que hoy están motivados y después están desanimados. Al igual que los niños, los cristianos inmaduros usan su imaginación. Por ejemplo, se imaginan que todos hablan de ellos, que todos los critican y viven desanimados y frustrados. Se imaginan que pueden vivir siendo indiferentes con el Señor y aún así vivir en bendición. Es una imaginación. ¿Y cuántas personas por la inmadurez nos hemos imaginado tantas cosas que no son? En ocasiones me he encontrado con gente que dice, pastor, ¿está enojado conmigo? Yo le digo, hermana, no estoy enojado con usted. Es que yo pensé que estaba enojado conmigo. Nos imaginamos que nos critican, que nos tienen envidia, porque somos inmaduros. Y pensamos que porque tenemos cierta edad hemos alcanzado una madurez. Pero quiero decirte que no es así, iglesia. La madurez no llega con la vejez. La madurez llega con la aceptación de responsabilidades.
Pero ¿cómo estamos pensando? ¿Estamos pensando como niños o estamos pensando como maduros? Porque Filipenses 4:8 dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensar. Eso es pensar con madurez. En lo bueno, en lo puro, en lo amable, en lo honesto. Y número 3, quien no tiene un pensamiento claro y una visión clara, decide incorrectamente. Y me lleva a mi tercer punto. Un niño se reconoce por su forma de decidir. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23. Pablo dijo lo siguiente: todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. ¿Cómo estamos, iglesia, decidiendo? ¿Cómo decidimos ante un problema? ¿Cómo decidimos ante una adversidad? Somos como niños para tomar decisiones. Decidimos conforme a la emoción, para disfrutar simplemente un momento, sin importarnos las consecuencias o acciones que esa decisión va a traer a nuestra vida o familia o vida espiritual. Quiero que te voltees con el de al lado y dile: ¿cómo estás decidiendo? ¿Cómo estamos decidiendo? ¿Estamos decidiendo conforme al plan de Dios? ¿O estamos decidiendo bajo las emociones? Y me encanta porque la inmadurez o las malas decisiones de un niño las justificamos con una palabra llamada: no fue mi intención. Justificamos nuestra inmadurez con no fue mi intención. Me encanta porque en ocasiones cuando he tenido la oportunidad de corregir a alguien, le digo: es que no estuvo bien. Sí, pero de verdad no fue mi intención. Detrás de no fue mi intención, o no fue mi propósito, o no lo hice con maldad, hay algo llamado, ¿cómo? Inmadurez. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, si quieres madurez, necesitas reconocer. Porque quien no reconoce que se equivocó, nunca va a crecer. Quien no reconoce que falló, nunca va a avanzar. Porque madurez, iglesia, es buscar ayuda. Y muchos creemos que hemos tomado malas decisiones diciendo: no fue nuestra intención. Pero en realidad no hay una madurez. Y vivimos bajo los deseos y no bajo los planes que Dios tiene para nuestra vida. Y hoy podemos encontrarnos que mucha iglesia ha caído en los lazos de la inmadurez, decidiendo conforme a sus deseos y no al plan de Dios. Vivimos bajo la filosofía de la vida que Isaías dice. Isaías 22, versículo 13 dice: en cambio ustedes bailan y juegan, matan reses y ovejas, comen carne, beben vino y dicen: comamos y bebamos, que mañana moriremos. El inmaduro
está decidiendo bajo esa filosofía. Vida solo hay una. Disfrutémosla. Dice, maten reses y ovejas, coman carne, beban vino y comamos y bebamos que mañana moriremos. Estamos decidiendo bajo nuestras emociones y no bajo el plan de Dios. Pero madurez, iglesia, madurez significa decidir basado en convicciones y no en impulsos. Madurez significa decidir basado conforme a la voluntad de Dios y no a los impulsos que yo deseo. Porque una persona madura, iglesia, toma decisiones pensando en la voluntad de Dios, pero también buscando agradar al Señor. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Estamos decidiendo incorrectamente. Estamos pensando incorrectamente. Estamos decidiendo incorrectamente. Estamos actuando incorrectamente. Eso nos lleva a que somos inmaduros. Vimos las señales de un inmaduro. Y para ir terminando, quiero enseñarte cuáles son los síntomas de inmadurez espiritual. Y voy a tocar muchos síntomas y quiero que los vayan pasando. ¿Cuáles son los síntomas de inmadurez espiritual? Ser una persona difícil de complacer y fácil de ofender. Un síntoma de un inmaduro es difícil de complacer. Nada le gusta, nada le agrada. Si hay calor, ¿por qué hay calor? Si hay frío, ¿por qué hay frío? Si el aire acondicionado me congela, ¿por qué me congela? Pero si no hubiera, ¿por qué no compran aire acondicionado? ¿Sí me estoy explicando? Difícil de complacer. Voltea a ver el que tiene a su lado, a ver si es difícil de complacer. Por ejemplo, me voy a meter en problemas, pero bueno, en el matrimonio, vas en el carro y le pregunto, vamos a suponer que somos Miriam y yo, y le pregunto, mi amor, ¿qué vamos? Los matrimonios saben qué vas a preguntar. ¿Qué vamos a qué? La eterna pregunta del matrimonio. ¿Qué vamos a comer? Y mi esposa dice, no sé, lo que tú quieras. Ok, pues hoy yo quiero comer pizza. Y Miriam dice, pizza, eso no es comida. Pero bueno, tú me dijiste que lo que yo quiera. Y yo quiero comer pizza. No, pero a lo mejor comemos otra cosa. Entonces, ¿qué quieres comer? No, lo que tú quieras. ¿Y si estoy explicando? Difícil de complacer. Pero vamos más adelante. Llegamos a la pizzería y la señora, la hermana, sierva, Débora, Jezabel, Ruth, no sé, está con una trompa como si una abeja africana le hubiese picado los labios. Y le preguntas, ¿qué tienes? Nada. Difícil de complacer. Y por simplemente no ponerse de acuerdo con la comida, se ha ofendido. ¿Se da cuenta? Y muchos cristianos somos así. Somos difíciles de complacer, pero nos ofendemos por todo. Y me ha pasado. De repente yo veo a alguien que me saluda así, buenas tardes, pastor.
Y yo, buenas tardes. O simplemente ya si le vale, pasa así, traigo flow por dentro, perreo, no sé qué, y ni te habla. Y yo me pregunto, ¿ahora qué hice? Y ya con el paso de los tiempos, de los días o semanas, me entero que está ofendida. Y mi pregunta es, ¿qué hice? Porque hay pueblo difícil de complacer, fácil de ofender. ¿Sí me estoy explicando? Eso habla de inmadurez espiritual. Número 2. ¿Cuál es el segundo? Un síntoma de inmadurez espiritual. Centrarme en mí únicamente. Conocido como el egocentrismo. Solo me importa yo y yo. Es una señal de inmadurez espiritual. Otro síntoma de inmadurez espiritual: querer controlar la vida de las personas. Querer tener todo bajo control. Querer tener el control de todo. Y te voy a enseñar esto. Me estoy adelantando un poquito acerca de lo que voy a predicar el domingo. ¿Qué es una inmadurez espiritual? Supongamos que yo me ofendo con Daniel. Ok, yo estoy ofendido con Daniel. Y los dos tenemos un amigo en común llamado Ian. ¿Verdad? Inmadureces. Querer que Ian tome un pleito con él. Y eso no pasa acá, ¿verdad? ¿Y por qué le hablas a Daniel? Y entonces me indigno y empiezo a hacer un grupito. ¿Sabes cómo se llama eso? Jezabelico. Porque quiero tener el control de las personas. Eso me lleva a mi segundo síntoma. Otro síntoma de inmadurez espiritual es retener el perdón. Te cuesta perdonar. Te cuesta soltar. Pueden pasar horas, días, meses y no puedes perdonar. Eso es inmadurez espiritual. ¿Cuáles son los síntomas de inmadurez espiritual? Este me encanta. Tener muchos años en la iglesia y no sentirse parte de. Tienes como 5 años en la iglesia y dices, no, es que yo en la iglesia no encajo. Es que el mentor no me quiere. Es que el pastor no me quiere. Tener tantos años en la iglesia y no sentirse parte de. Otro síntoma de la inmadurez. ¿Van tachando y palomeando? ¿Cómo van? ¿Más o menos? ¿O querer siempre una respuesta y una explicación? Otro síntoma: reaccionar con ataques, ya sea enojo, ira o rebelión. Otro síntoma de la inmadurez espiritual es justificarse de todo. Nunca reconocer el error y nunca reconocer las fallas. Y ¿sabes algo? Es algo que nos encontramos constantemente en la iglesia. Justificamos todo. Otro síntoma de la inmadurez es no saber aceptar nuestros errores. Quien no reconoce su error nunca podrá madurar. Quien no reconoce su error nunca podrá crecer.
Y qué tan difícil es que nuestro orgullo nos lleva o nos lleve a reconocer. Quien reconoce cambia. Quien reconoce madura. Quien reconoce crece. Y otro síntoma de la inmadurez es no saber lo que quiero. No saber si quiero dar un fruto, no saber si quiero estar aquí, no saber si irme del país, no saber lo que quiero. No tienes un plan, un propósito, un llamado fijo en tu vida. Y termino con esto. Otro síntoma de la inmadurez es pensar que la madurez depende de los años en el Evangelio. Iglesia, la madurez no depende de cuántos años en el Evangelio. Yo sé que la comparación es del diablo, pero solo por hoy lo vamos a usar. Conozco personas que tienen más de 15 años en el Evangelio y conozco personas que tienen 6, 1 año en el Evangelio y los pones a la par y dices, wow, el de 6, el de 1 año ha crecido espiritualmente y el de 15, 10 años se sigue comportando como un niño. Porque madurez espiritual no depende de los años que tú tengas en el Evangelio. Depende del corazón, de la humildad que tú tengas para ser enseñado. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Iglesia, tal vez no es una prédica que te inspire, pero sí es una enseñanza que en momentos difíciles te va a ayudar a estar estable. No podemos seguir viviendo bajo el lazo de la inmadurez, porque esa es una cárcel y ese es el lazo que el diablo, en donde el diablo, te quiere tener. Iglesia, quiero decirte en esta noche, necesitamos madurar. Repite conmigo, necesito madurar. Dígalo, necesitas madurar. ¿Y cómo podemos madurar? Número 1, que dice, escucha la palabra. Número 2, ¿cómo podemos madurar? Medita la palabra. Número 3, ¿cómo podemos madurar? Cree la palabra. Número 4, ¿cómo podemos madurar? Y haz así conmigo, acciona en la palabra. Repite conmigo, escucho la palabra, medito la palabra, creo la palabra y acciono en la palabra. Es la manera en que vamos a crecer espiritualmente. Acción en la palabra. Y le agregaría el número 5. Y ahora sí termino con esto. Dejar corregirse es señal de madurez y de progreso espiritual. Si la corrección la tomas como un regaño, es el indicador de que hay inmadurez espiritual. Dejar corregirse es señal de madurez y progreso espiritual. Dios desea, iglesia, una iglesia madura. Cuando yo venga, dice, temo de encontrar contiendas, de encontrar pleitos, de encontrar distensiones, envidias, murmuraciones. Dios está buscando una iglesia madura.
Porque lo que hará, iglesia, escuchen muy bien lo que le voy a decir. Lo que hará que esto permanezca no son sus dones, es su madurez. Para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Si usted me dice en esta noche, reconozco que soy inmaduro y que mi inmadurez la he justificado, no fue mi intención. La cuenta de 3, póngase de pie. 1, 2 y 3. Levante sus manos en alto y repita conmigo: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, reconozco que soy inmaduro. Reconozco que mis fallas las he justificado. Reconozco que soy una persona difícil de complacer y fácil de ofender. Reconozco que soy egocéntrico. Reconozco que quiero controlar la vida de las personas. Reconozco que retengo el perdón. Señor, no quiero reaccionar con enojo, con ira, con rebelión. No quiero justificarme de todo. Quiero aceptar mis errores. Vamos, y con sus propias palabras, dígale a Dios en qué áreas usted reconoce. El Espíritu Santo le está mostrando en qué área tiene que madurar. Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. El Espíritu Santo, levante sus manos en alto. Yo veo en el Espíritu cómo se está rompiendo algo en este día para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Tus sentidos espirituales, tus ojos de fe se están despertando y se está rompiendo ese lazo de inmadurez donde el enemigo te tenía. Señor, yo oro en este día para que tu pueblo discierna entre lo bueno y lo malo. Pero también oro para que tu pueblo, Señor, pueda comer el alimento sólido. Padre, oro que es tu Espíritu Santo que trae el discernimiento. Repite conmigo: Padre Celestial, voy a escuchar la palabra. Voy a meditar la palabra, creer la palabra, accionar en la palabra y dejar corregirme, dejar enseñarme. Señor, yo oro en este día para que esta palabra no regrese vacía. Oro para que esta palabra, Señor, dé un fruto y que podamos menguar para que tú crezcas, Señor. Toda la gloria, toda la honra es para ti. Levante sus manos y dígale: mi corazón, quebranta mi vida, te entrego
entrego mi voluntad a ti. Dígaselo en esta noche. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dígaselo, pueblo, quebranta mi. Así es.